Estamos entonces en el primer módulo de 3, ¿verdad? Estamos aprendiendo cómo pensar como Jesús. Ya vimos lo que es Dios, ya vimos Dios personal, ya vimos salvación y ahora vamos a ver y a entender un poco más acerca de la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué es importante la Biblia? ¿Por qué tenemos que poner atención a lo que dice la Biblia, verdad? ¿Cuántos en algún momento recibieron una Biblia de regalo en algún momento en sus vidas? Puede ser desde chicos, los prepararon para la primera comunión, algunos que los prepararon así, otros que realmente pues la tomaron el día que se las regalaron cuando se casaron y sigue estando en el mismo lugar, abierta en una página X, toda empolvada, amarilla, ¿no? Y ahí está. ¿Cuántas familias tienen hoy que conocen, o a lo mejor ustedes mismos, ¿verdad?, tienen su Biblia? Yo me acuerdo que entraba a casa de un amigo y tenía en un atril que estaba muy bonito la Biblia, ¿no? Y siempre estaba abierto en la misma página, con las mismas telarañas, arañas, y el mismo polvo, y nadie le ponía atención porque prácticamente lo tenían como decoración, ¿verdad? Y como para decir, mira, pues sí somos creyentes y la prueba está que aquí está este libro puesto en este atril, ¿no? Pero cuando comenzamos realmente a encontrar el propósito de Dios en nuestras vidas, cuando confesamos que Jesús es nuestro Señor, ¿qué es lo que comienza a suceder, verdad? Viene un hambre espiritual, viene un hambre en la cual viene una necesidad de comenzar a saciar mi espíritu. Y la palabra es ese pan, es pan de vida, ¿verdad? Porque es viva y eficaz y es lo que trae paz a nuestro ser. La palabra de Dios es tan importante porque nos da siempre una explicación, una revelación, nos da un propósito. Entonces, qué mejor que Dios haya dictado la Biblia, y es como vamos a comenzar en este capítulo, ¿verdad? Que es el capítulo número 4 o la creencia número 4, para poder entender más acerca de la importancia de lo que es este libro. Y lo primero que tenemos que recordar aquí es ver cómo nació la Biblia, ¿verdad? Algunos ya conocen, algunos ya la han leído una vez, tal vez más veces, muchas veces. Otros apenas estamos tal vez empezando a aprender acerca de la Biblia y conociendo cómo leerla, qué es un capítulo, qué es un versículo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Pero lo primero que tenemos que creer es quién escribió la Biblia, ¿no? ¿Quién dictó la Biblia? Y nos vamos aquí al libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Y qué es lo que nos dice? Es: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. También sirve para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Lo maravilloso en la Biblia es que podemos estar nosotros leyendo el mismo versículo en diferentes etapas, diferentes años, diferentes días, diferentes meses, y Dios nos va a revelar cosas diferentes a través del mismo versículo. ¿Cuántos han tenido ya han vivido esa experiencia donde tú estás leyendo y dices, esto no lo había yo visto desde esta perspectiva, y Dios nos revela algo nuevo en ese momento, ¿no? Simplemente en los devocionales que nos envía todos los días, ¿verdad? Tú los lees y dices, ay, ya lo había leído, pero nunca había yo visto que se podía interpretar de esa forma, o era lo que yo necesitaba en este día para poder tener ese alimento. Entonces, lo hermoso de la Biblia, al ser un libro inspirado por Dios, no es que sea un bestseller, ¿verdad?
porque normalmente un bestseller tú lo puedes tomar, lo lees, a lo mejor lo usas como libro de consulta y ahí queda depositado en tu biblioteca, ¿sí? Es una buena historia, es un buen libro. Pero ningún libro tiene el poder que tiene la Biblia. Es un libro que, a diferencia de cualquier libro, de la Biblia emana poder, porque es palabra de Dios y su palabra siempre es viva y eficaz, ¿sí? Entonces, yo lo primero que tengo que entender es que es un libro de poder. ¿Por qué resulta esto tan importante y tan esencial? Y vamos a ver aquí cuál es la pregunta clave, ¿no? Perdón. ¿Cómo conozco a Dios y su plan para mi vida? Nosotros necesitamos tener algo escrito. Es como si tú quieres navegar en un barco, tú antes tienes que entender cómo está constituido y cuáles son las piezas de un barco. Si no, pues vas a decir, bueno, ¿y esta rueda que está aquí para qué sirve o qué mueve? ¿No? ¿Cómo está conectado esto para que el barco realmente pueda virar y dar una vuelta? ¿No? Entonces yo tengo que entender que ese timón está el timón está conectado al timón del barco, ¿verdad? Y que cuando yo giro, entonces el barco causa un efecto en el momento en que yo acciono una de esas piezas. Si levanto una vela, los mástiles, de qué tamaño son, hacia dónde los tengo yo que extender, sobre todo el tema de las velas, ¿verdad? El peso, cómo se distribuye, porque todo eso me da un entendimiento. Entonces, yo tengo que ver cómo está constituida y construida también la Biblia. Y se los voy a poner de una manera muy simple, que no viene aquí, pero quiero darles esto como estructura básica. La Biblia está prácticamente formada, ¿alguien sabe por cuántos libros? 66 libros. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? 39. 39 del Antiguo Testamento y por ende me quedan 27 del Nuevo Testamento. Tenemos más libros del Antiguo que del Nuevo, ¿verdad? Y para hacérselos más sencillo, de los 39 libros del Antiguo Testamento están divididos en 3, para no hacernos bolas. Está muy sencillo. Hay libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Entonces son históricos, poéticos y proféticos, ¿sí? ¿Qué me va a decir un libro histórico? ¿De qué me va a hablar? De la historia. Así de sencillo. Yo quiero saber más de la historia del pueblo de Israel, la historia de la creación de la tierra, del hombre, entonces tengo que leer los libros históricos, ¿verdad? Y hay 17 libros históricos, ¿sí? Son los primeros, 17 libros históricos. Después vienen los libros poéticos, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver el lenguaje de Dios en términos poéticos y lo amoroso que es Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Concentrarme en leer esos libros poéticos como el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Después hay 17 libros proféticos, ¿sí? Entonces, si yo quiero entender más de la revelación, más de profecías en todos sentidos, profecías que hablen de Cristo, profecías de los últimos tiempos, palabras proféticas que ya incluso se cumplieron, entonces yo veo y voy a los libros proféticos. Y finalmente, bueno, pues también hay 27 libros, que son los libros del Nuevo Testamento, y esos están divididos también en libros históricos, que son los 4 testamentos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan, ¿sí? Y después tenemos los libros paulinos, son las cartas que escribió Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo. Y después tenemos los genéricos, que ya son
son cartas que escribieron los demás apóstoles, incluso, bueno, pues están las cartas de Juan, de Pedro, está también Apocalipsis, pero son libros genéricos. Entonces, si yo entiendo cómo está esa estructura, ¿verdad? Yo estoy pensando, estoy creyendo cómo está constituida la Biblia y en ese momento yo sé dónde buscar. Entonces, vamos a ver en el siguiente módulo ya con mucho más detalle todo esto, así es que no se preocupen, pero ahorita lo importante es poder entender sobre todo qué es la Biblia para nosotros y cuál es el rol que tiene en nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo tengo que confiar que la Biblia en verdad es la palabra de Dios, ¿sí? Porque contiene ahí verdades absolutas. Dios no es hijo de hombre, como lo dijo el profeta Samuel, él no es hijo de hombre para que mienta, ¿sí? Entonces, Dios cuando dicta la Biblia, ¿sí? Lo que hace realmente es dar su verdad. Entonces, como yo les he dicho siempre, o yo creo que la Biblia es todo verdad, o en el momento en que dude algo, se convierte en todo mentira. ¿Qué es la Biblia para mí? Estaba el día de ayer haciendo ahí un poco de ejercicio, había unas señoras que estaban ahí ya mayores platicando. ¿Y tú crees que en verdad Dios detuvo el sol en esa pelea de Judá? Porque parece que le estaban dando ahí unas clases, ¿no? Dice, no, yo no creo, eso sí no es posible, eso a lo mejor fue una buena anécdota. Sí, ¿verdad? ¿Y tú crees que Dios a poco destruía a los pueblos enemigos de Israel, pero que Dios es amor? No, no, yo no creo eso no es cierto, no es posible. Bueno, hagan de cuenta que en 10 minutos destruyeron toda la Biblia, ¿no? Ya se acabó, no era nada verdad. Entonces, ¿por qué? Porque cuando comenzamos a dudar de una de las verdades que hay en este libro, entonces prácticamente todo lo demás carece de fundamento, porque eso me da permiso a dudar de lo demás. Entonces yo puedo comenzar a cuestionar. Y cuando tú cuestionas, es que realmente en ti hay una falta de confianza, hay duda. No crees. Y cuando tú no crees, entonces cuando venga el tiempo de prueba, difícilmente vas a poder ir a la palabra para poder encontrar consuelo, ¿sí? Y lo mejor que podemos hacer cuando estamos teniendo tiempos de prueba es ir a la palabra. Entonces, fíjense el día de hoy, qué bien armados estamos para estos tiempos. ¿Son tiempos de adversidad? Sí. ¿Son tiempos donde Dios dijo que se iba a incrementar la maldad? Sí. ¿Son tiempos donde dijo que el corazón de los hombres se iba a enfriar? Sí. ¿Son tiempos donde iba a haber epidemias y todo este tipo de situaciones? Sí. Pero Dios nos equipa. Y nos equipa sobre todo a través de dos elementos que son muy importantes: su palabra y el Espíritu Santo. Entonces, hoy como nunca tenemos dos herramientas, ¿verdad? Que una, que es la Biblia, es la que me da las bases, me da la verdad, me da la dirección, me da el consuelo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, que es lo que me da el accionar. ¿Qué sucedió durante muchos años con la iglesia, verdad? La iglesia cuando se escribe la Biblia, pues prácticamente se traduce del griego y se traduce, del hebreo al griego. Realmente el Nuevo Testamento está traducido al griego, pero de ahí prácticamente se acabó. O sea, la toma el hombre y el hombre empieza a manipular la Biblia y se traduce al latín, ¿sí? Y solo unos cuantos podían entender la Biblia. Todavía hasta hace prácticamente, si les gusta, 600 años, todavía unos pocos entendían latín y esos eran los que tenían la capacidad para poder leer la Biblia. ¿Estamos? Bueno, entonces, cuando eso sucede, ¿verdad? Viene una época de oscurantismo,
sobre todo para pues, todo el pueblo que no entendía. Entonces estaban sujetos a la interpretación que venía de lo que se conocía en ese entonces como la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia, pues, al momento en que es edificada por el hombre la comienza después, sobre todo de los primeros siglos, ¿verdad? Donde comienza el hombre a tomar autoridad, empieza a sacar dogmas, a inventar una serie de cosas que no estaban relacionadas con la palabra de Dios y se empieza a adulterar la palabra de Dios. Pero como estaba en latín, pues nadie entendía, entonces lo que dijera pues, prácticamente las autoridades eclesiásticas en ese momento, el Papa y los santos que en ese momento se levantaban, ¿verdad? Entonces eso se tomaba como una verdad y decía, oye, es que no está ahí en la Biblia, no importa, es un dogma de fe. ¿Pero qué es eso del dogma de fe? Bueno, pues es algo que como yo tengo la autoridad, ¿verdad? Porque soy cabeza de la iglesia, decía el Papa, yo puedo escribir un dogma. Y es así como, por ejemplo, pues de repente en un dogma de estos dicen que también la Virgen María ascendió hacia los cielos, ¿sí? Y lo cual, pues realmente eso no está en la Biblia y no hay algo que nos diga que así fue, porque no es una verdad. Y aquí lo importante es, nosotros por eso es tan importante que nos vayamos siempre a la Biblia. Ustedes tienen que estar siempre cuestionando y llevando todo a la Biblia. ¿Por qué? Porque las personas que estamos aquí al frente, pues somos humanos, tenemos errores, nos podemos equivocar, a lo mejor un día yo me vuelvo loco, ¿verdad? Y de repente dicen, oye, espérame, ¿qué está diciendo el pastor? Ya no está conforme a lo que es la Biblia. Ustedes van a decir, oye, esto está respaldado, está guiado y cualquier cosa que se salga de aquí, yo les puedo decir que, bueno, pues aquí estaría, por ejemplo, Silet, Belén, diciéndome, pastor, eso no está en la Biblia, ¿sí? Ya se le fue, o sea, por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces, esto siempre nos va a dar, nos va a apuntar al lugar correcto, nos va a dar la dirección, nos va a dar los cimientos y siempre vamos a estar en el lado seguro cuando nosotros estamos conociendo, leyendo y viviendo la Biblia. Entonces, en los grupos que damos, y yo soy muy claro en esto, porque realmente yo creo que todos tenemos el permiso de cuestionar, todos tenemos esa inquietud, ¿sí? Y esa inquietud nos da la capacidad de poder hacer preguntas muy válidas en todos sentidos y realmente probar qué es la verdad y qué no es la verdad. Entonces, siempre en todo esto, el que yo confíe que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, siempre me va a dar ese entendimiento, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. ¿Qué asunto nos da a conocer la Biblia? Pues prácticamente la Biblia habla de todo, ¿sí? No hay un solo tema que no haya sido cubierto en la Biblia, ¿no? Y lo primero que nos describe, pues es quién es Dios, ¿sí? Nos da sobre todo una historia acerca del origen, de dónde venimos, por qué el hombre pecó, por qué se separó de Dios, ¿no? Cómo viene Jesús y cómo paga nuestro pecado para traer esa restauración. Y sobre todo, hoy en día, ¿qué es lo que aplica una vida exitosa y productiva? ¿Sí? Muchas iglesias, desafortunadamente, pues se han quedado en un sistema muy tradicional, donde realmente se quedan leyendo la palabra, pero yo creo que como la palabra es viva y eficaz, siempre esto hay que transportarlo a hoy en día. Esto cómo aplica, si así aplicaba antes, entonces cómo aplica hoy en día en mi vida. Y esto es lo que tratamos de hacer sobre todo los domingos. Si tú vas al domingo, a la plática del domingo, siempre es cómo puedo yo aplicar de forma práctica toda la palabra de Dios a mi vida hoy, ¿sí? Y precisamente la semana pasada alguien me decía,
me dice, oye, me gusta mucho cómo nos enseñan la palabra, sobre todo los domingos, porque en la iglesia en la que yo iba, pues se quedaba simplemente en la palabra, pero pues de qué me servía que yo aprendiera del pasado si no lo puedo aplicar a mi vida hoy. Entonces, esto lo tenemos que transportar siempre a nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es entonces la idea clave? La idea clave, bueno, obviamente también habla acerca de la verdad, el futuro y la redención final del hombre por parte de Dios. Entonces, es como los cuentos, ya sabemos quién va a ganar y hay un final feliz, ¿sí? Y por eso, cuando nosotros sabemos ya la historia y el final, eso nos ubica en el contexto de nuestras vidas, en qué momento estoy yo peleando hoy mi batalla, pero sabiendo que al final hay una victoria, ¿sí? Y eso trae mucho ánimo. Hace poco estábamos platicando con una persona que tiene ya una enfermedad muy avanzada y me asombró ver a esta persona con tanta paz. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál era la diferencia? Porque él ya sabía a dónde iba. Él dice, mira, yo no sé si Dios me sane o no me sane, pero yo sé a dónde voy. ¿Sí? Cuando tienes esa certeza, todo cambia. Porque hoy en día la humanidad está amedrentada, sobre todo por enfermedades y por algo, esa sombra de muerte, ¿sí? El valle de sombra y de muerte. Entonces, ese temor está latente. Y por eso hoy tantos seguros, tantos temores, tantas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Porque tenemos temor a la muerte. Pero es algo que la iglesia comenzó a perder, porque los primeros cristianos entendían claramente y tenían una convicción de a dónde iban si morían. Y por ello morían cantando, ¿sí? Morían cantando. Y por eso todo ese imperio romano cambió, porque no entendía cómo podían morir cantando. Oye, ahí van los leones, ahí van las estacas, ahí los vamos a aprender como breas humanas, pero cantaban, cantaban y cantaban. Porque cuando tú sabes tu naturaleza del Dios que vienes y al lugar a donde vas y el Dios con el que vas a estar, lo que te queda es estar gozoso siempre. Porque independientemente del dictamen que haga un hombre sobre nuestras vidas o lo que influya en algún juicio, digamos, terrenal, judicial o alguna situación complicada, yo sé que Dios es mucho mayor que eso. Entonces, esto nos lleva, en verdad, a saber dónde está puesta nuestra confianza y que tenemos a Jesús siempre como abogado y que Él va a estar justificándonos en el momento en que lleguemos a rendir cuentas. ¿Estamos? ¿Qué trae eso? El reino de los cielos, gozo, paz y justicia. ¿Cuándo? Aquí en la tierra. Hoy tenemos gozo, paz y justicia porque sabemos de dónde venimos, sabemos quién está hoy con nosotros y sabemos a dónde vamos. ¿Qué más podemos pedir? Y aparte es emocionante porque Dios todos los días me revela a través de su palabra y dos, mi accionar es sobrenatural porque el Espíritu Santo está conmigo. Qué combinación tan maravillosa. Tengo la certeza a través de la palabra de Dios que voy a tener victoria y tengo el poder sobrenatural de Dios a través de su Espíritu que está obrando en mí para poder yo vencer cualquier situación. Tengo lo mejor, ¿sí? Ni siquiera los primeros discípulos, los primeros cristianos estaban tan equipados como nosotros hoy en día. No había Biblias. Ahí no había, oye, a ver, no podía decir Pablo, a ver, váyanse a la carta de los Efesios estando en Efeso, ¿verdad? Apenas estaba escribiendo, ¿no? No había nada, no había literatura, no había nada. Entonces imagínense qué complicado, era admirable. Y hoy que nosotros tenemos todo, no podemos simplemente llegar y decir, mira, ya me compré
la última versión en piel de la Reina Valera 2015 con letras de oro y subdivisiones y y Biblia de estudio, y llegar y ponerla ahí, ¿verdad? O usarla eventualmente. No. Nosotros tenemos que vivir la palabra. Es un deleite. Es lo mejor que nos puede pasar. O sea, cuando estás leyendo la Biblia, yo me deleito. Difícilmente ahora ya puedo yo tomar otros libros, porque la Biblia está todo. Cualquier tipo de problema, de situación que venga, ahí está mi manual de consulta. ¿No tienes paz? Ahí está el gozo. ¿Tienes una enfermedad? Ahí está la sanidad. ¿No sabes qué hacer ante una situación determinada? Ahí está la respuesta. Y Dios es tan hermoso que siempre nos va a dar esa medicina que es su palabra para poder sanar cualquier dolencia. Creo entonces que la Biblia es la palabra de Dios inspirada y tiene que, fíjense qué importante, ¿dónde está? Aquí. Tiene derecho, quiero que veamos esto, tiene derecho a dictar mi creencia y conducta. La Biblia tiene derecho, pero yo se lo tengo que dar. Para que alguien tenga derecho, tú se lo tienes que dar, ¿sí? Y eso es lo que va a cambiar las cosas. Entonces, cuando nosotros le concedemos a este libro el derecho de guiar nuestra vida, ¿sí? Entonces nosotros comenzamos a descubrir, y dice que existen 3 grandes conceptos que es importante que nosotros entendamos. Y entonces podemos decidir por nosotros mismos si pensamos que este libro proviene de Dios. ¿Cuáles son esos conceptos? Primer concepto es, yo tengo que entender que la Biblia realmente es inspirada por Dios, ¿sí? Entonces, volvemos otra vez a 2 de Timoteo, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y en griego dice aquí que esta palabra inspirada es theopneustos, ¿no? La misma palabra empleada para traducir la palabra hebrea original al griego en Génesis 2:7, donde dice que Dios sopló vida en la nariz de Adán. El escritor de Hebreos confirma la afirmación, la palabra de Dios entonces es viva y es poderosa, es eficaz. Muchos libros, como dice aquí, dice que son verdaderamente inspiradores. ¿Cuántos han leído novelas que, ay, qué bonito? Hay novelas de todo tipo, ¿no? Novelas motivacionales, novelas de amor, novelas de terror, hay todo tipo de novelas, ¿sí? Pero cada uno de estos libros realmente mueve nuestra alma algo, mueve emociones. Pero la Biblia es el único libro que en realidad mueve lo más profundo de nuestro ser, que es nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios, el soplo de Dios, el Espíritu de Dios soplando a nuestro espíritu y trayendo vida. Dios, entonces, dice, es un organismo viviente, ¿verdad? Entonces, la Biblia no es algo que pues realmente nos llegó así como ya está en la editorial, ya salió a la venta y ahí está, y aquí está la Biblia, ¿no? Fue todo un proceso el poder llegar a tener hoy un tomo de esta Biblia y tardó mucho tiempo. Y vamos a hablar aquí de las 4 fases en las cuales Dios supervisó todo este proceso. Entonces, primera fase fue la revelación. Dios siempre se está revelando a nosotros, ¿sí? Y esto es uno de los retos más importantes. ¿Cómo podemos entender la revelación de Dios? A través de la fe, porque es un Dios espíritu, es un Dios espiritual, ¿sí? Entonces, no hay forma de que lo podamos entender si no es a través de poder nosotros tener fe. Y dice aquí
que esta carta a los romanos, viene ahí en Romanos 1:20, dice, esa carta a los romanos nos dice que Dios se revela a todas las personas externamente mediante la naturaleza, es decir, cosas que podemos ver. Dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de ¿qué? De lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras más investiguen los científicos de dónde venimos y cómo se formó el universo y cómo funciona todo lo que hay en el universo y en todos los seres vivos, más llegaremos a la conclusión que realmente es Dios el que está atrás de todo esto, ¿no? No sé si alguna vez les platiqué, pero hay un instituto en Estados Unidos, en Canadá, en la frontera con Estados Unidos, que se dedica a investigar profundamente el origen de la vida y todo lo que es el origen del universo. Y ellos estaban investigando acerca del Big Bang y llegaron a la conclusión de que el Big Bang ya no es una teoría que pueda ser factible, porque el universo de Dios se sigue expandiendo, ¿sí? Y que tuvo que tener un origen en un punto, no fue una serie de puntos que hicieron Big Bang, sino fue un centro de origen. Y ese centro todavía, a pesar de que hoy lo nieguen, pero no lo entienden cómo, esa fue la palabra de Dios cuando dijo, hágase la luz. Ese fue el punto de origen. Y una vez, fíjense qué importante, cuando Dios da esa palabra, ese soplo, ¿qué sucede? Su palabra no regresa vacía, porque es viva y eficaz, y sigue creándose, multiplicándose, extendiéndose, igual que como fue la primera bendición al hombre. Se la dio una pareja y hoy hay más de 6 billones de personas. Porque una vez que Dios habla, que sopla, y que nosotros tomamos eso, ya no es contenible. Eso se expande y por eso su espíritu hoy se expande dentro de ti mientras más lo confirmas a través de todo lo que lees, lo que aprendes y el día a día, y tú dices, gracias Señor, y por eso hoy tú le puedes adorar, porque es incontenible el amor y el espíritu que hoy mora en ti. Explota, ¿me entiendes? Se desborda, no tiene límites, no tiene un solo límite. Después hay inspiración, dice, Dios reveló o dictó su mensaje a personas escogidas por escrito. En el Antiguo Testamento fue predominantemente ¿a quién? A los profetas, mientras que en el Nuevo Testamento a los apóstoles. Entonces, se necesitaron 40 autores durante más de 1400 años para escribir los 66 libros que llamamos Biblia. Y todos ellos escritos originalmente ¿cómo? Sobre pergaminos de grandes rollos. Ahora sí que era un rollo, ¿sí? Escribirla, era todo un rollo. Entonces, el sentido interior del bien y el mal, incluso la existencia de Dios mismos, están escritos en el código de nuestra conciencia. Hay veces que me preguntan, oye, es que aquellos que no conocieron a Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Aquellos que no conocen a Dios o no se les ha revelado y están en la selva, Dios les puso una conciencia, ¿sí? Y esa conciencia está escrita en sus corazones y saben y tienen un discernimiento de lo que es bueno y de lo que no es bueno. Entonces, eso también es muy importante. Entonces, la inspiración. Dice el apóstol Pedro, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, como impulsados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces,
¿Cuántas profecías, por ejemplo, hubo acerca de Cristo? Por lo menos 300. Por lo menos 300 palabras proféticas que hablan acerca de cómo iban a ser, dónde iban a ser, físicamente cómo iba a ser. Si tú quieres decir, oye, Jesús, pues yo siempre me lo he imaginado como actor de Hollywood con rizos y ojos azules y galanazo, ¿verdad? Tú puedes ir ahí a Isaías 53 y poder leer acerca de cómo era Jesús, ¿sí? Entonces, ahí viene todo, ahí viene todo. Entonces, por eso fue tan difícil y fue todavía hoy en día, los mismos judíos mesiánicos están escribiendo incluso una Biblia nueva que está basada en las profecías mesiánicas para poder comprobarle a los mismos judíos, ¿verdad? A través de la misma palabra de que el Mesías ya vino, ¿sí? Entonces, y eso cuando tú a un judío lo celas, porque lo dice la Biblia, cuando tú produces un celo en él, ellos se convierten. Y a mí me ha tocado platicar con judíos mesiánicos donde ellos mismos decían, es que a mí me daba celos que alguien tuviera más amor del Dios de mis abuelos que yo. Estaba yo encelado. ¿Cómo pudo haber sido eso? Entonces, hoy su entendimiento, acordémonos que tiene un velo, pero la palabra de Dios, como es viva y eficaz, penetra por ese velo, ¿sí? Y ese velo de repente se cae y ellos dicen, wow. Y no hay nada más hermoso que poder escuchar un judío emocionado y enamorado de el Mesías, de Jesús.